Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Virgo. Cariño, mi sacerdote, mi sacerdotisa, he vuelto otra vez, ¿vale? Virgo renovado. Richard, he estado enfermo, Virgo. Sacerdote, sacerdotisa, he estado enfermo. Pero como dicen esa frase, cariño, hierba mala nunca muere, ¿no? Y aquí estoy, Virgo. Muy bien. Bendiciones, sacerdotes, sacerdotisas. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, ¿vale? No vamos a recargar de buena energía, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Muy bien, corazón. Muy bien. Mi querido Virgo, he visto tantas imágenes. Esto no me pasaba en los demás signos, sinceramente. Pero bueno, una de las imágenes que yo he visto, Virgo, es como si hubiera un caballero, un varón, y tiene lo que es en sus brazos, cariño, a una criatura. Y está como entusiasmado, muy entusiasmado. O muchos de vosotros acaban de ser padres o van a ser padres posiblemente lo que es en un futuro y siento cariño que esto le va a dar lo que es alegría, porque he visto que ha estado entusiasmado, entusiasmado. El otro mensaje también, Virgo, he visto un camino muy largo, muy largo, muy largo, ¿vale? Rodeado de vegetación, pero no muy alto. Y al fondo, cariño, se ve lo que es una montaña con nieve, Virgo. Entonces, si tú en este momento, mi sacerdote, mi sacerdotisa, puede ser que quieres que algo se concrete en tu vida o quieres lograr lo que es un sueño, posiblemente, cariño, lo que te está atrapando es la energía de la ansiedad. La ansiedad. Estás como un poco ansioso, estresado, estresada, porque quizás quieres que las cosas se concreten ya. Pero todavía hay un camino, Virgo. ¿Que lo vas a lograr? Sí, lo vas a lograr, mi sacerdote, mi sacerdotisa, pero hay un camino todavía. Hay un camino. Entonces, porque la montaña representa lo que es la energía de Dios, el camino representa tu meta, Virgo. Tu meta, ¿vale? Pero todavía hay un camino que recorrer, Virgo. Hay un camino. El otro mensaje también, Virgo, también han aparecido como muchas miradas que te observan. Y esto puede ser la energía de un ser de luz, especialmente los padres, Virgo. Puede ser que me digas, Richard, estoy soñando constantemente con mi padre que ya no está en esta tierra, estoy soñando con mis abuelos, o te preocupa quizás, puede ser el estado de un varón, puede ser padres, abuelos, familias, pero varones, varones, Virgo, te preocupa, puede ser hijos también. A lo mejor tienes algún tipo de problema con uno de los hijos y te preocupa qué va a ser de ellos de aquí a un futuro. Estás como muy protector, muy protectora, cariño. Estás como que te importa mucho el futuro de los demás, de tu entorno. Te voy a sacar lo que es carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo, mi querido Virgo. Carta guía, carta consejo, mi querido Virgo. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del colgado, Virgo. Ay, mi sacerdote, mi sacerdotisa, cariño. Siento, Virgo, que
tienes como una tensión, algo te preocupa o tienes muchas discusiones en tu entorno, con tu gente, con tu familia, aquí. Y esto, cariño, es en base a que hay terceras personas que meten su cuchara, Virgo. Hay alguien que a lo mejor le trae información negativa a la otra parte y la otra parte pues no te pregunta y lo único que hace es atacar, Virgo. O tú de repente, Virgo, quieres tener paz, tranquilidad, lo que es en casa, con la familia, pero esa persona lo único que hace es atacar, juzgar, Virgo. No sé por qué siento, Virgo, que tú estás lidiando con una persona que no te quiere ver crecer, que no te quiere ver evolucionar, que te quiere de repente tener lo que es en sus manos porque le conviene. Ten mucho cuidado, Virgo. Ten cuidado con personas que a lo mejor te dicen, yo te quiero, pero sin embargo lleva una semana insultándote o diciéndote cosas negativas. A veces te repiten tanto la misma cosa, Virgo, que terminas por creértelo. Es como la historia del elefante. En un circo había un elefante que fue criado desde muy pequeño, ¿vale? Desde muy pequeñito ese elefante. A ese elefante, cariño, para enseñarle a hacer de repente trucos o para que no se escape, lamentablemente le castigaban mucho, ¿vale? Y desde muy pequeño este animalito, lo ponía lo que es una cadena en una de sus patas, en una de sus piernas le ponía una cadena. Entonces, como este elefante prácticamente tenía miedo a que le castiguen, pues se quedaba ahí, cariño. Pero vosotros saben que el elefante, cariño, crece enorme y tiene una fuerza descomunal. Si ese elefante quisiera, levanta su pata y se libera de las cadenas, si quisiera. Entonces, como este elefante desde muy pequeño lo han dicho prácticamente que si se porta mal lo van a castigar o lo han hecho sentir menos, cariño, siempre con miedo, con temor, este elefante pues no está reconociendo que tiene una fuerza descomunal, Virgo. Y eso te puede pasar a ti, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Si estás al lado de una persona que no cree en ti, si estás al lado de una persona que siempre te dice que tú no vales, o que tú de repente no puedes con esto, al final terminas creyéndotelo, cariño. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú, cariño? Liberarte de ese tipo de energía. Liberarte, cariño, de ese tipo de energía. A veces, ¿cómo te puedo decir? Y si esto lo relacionamos a lo que es en la parte económica, en el proyecto. Yo me acuerdo, y esto es algo muy personal, que cuando yo tenía, creo, 13 años, 14 años, todavía no estaba lo que es la magia del internet, pero a veces llegaba revistas, periódicos de imagen de Europa. A mí siempre Europa me ha llamado la atención. Siempre, desde muy niño, ¿vale? Estados Unidos no me ha llamado la atención. Es un país muy bonito, un país potencia, pero nunca me ha llamado la atención, ¿vale? Entonces, pero Europa sí. Y yo me acuerdo que le decía a mi mamá, yo quiero viajar a París, yo quiero conocer París, quiero conocer Europa. Y mi madre me miraba y me decía, hijo, pero ¿cómo crees que vas a viajar si para ir a Europa cuesta caro? Y nosotros, cariño, venimos de familia de bajos recursos. Con la justa teníamos para comer. Los años 90, los años 80, que Perú estaba pasando por una transición, porque yo soy de Perú. Entonces, económicamente no estaba bien el país. Pero yo decía, yo un día voy a viajar, cariño. Entonces, siempre estaba en mi mente viajar y buscaba la forma y al final el universo conspira, cariño. El universo te pone a los elementos, a las personas indicadas en el momento indicado para que tú logres tus sueños, Virgo. Si hay una persona que te dice que tú no puedes, ignóralo, pero tú céntrate en tus sueños para que esto llegue. Es cierto que a veces tarda. Porque yo viajé luego de ¿cuánto? Creo que 17 años viajé. Porque yo viajé a los 30 años a Europa, pero desde muy pequeño tenía ganas de venir a Europa. El tiempo es el tiempo divino. El tiempo divino, Virgo. Tú lo que tienes que hacer, Virgo, cree en ti, cariño. Visualiza. Da igual el tiempo que pase, pero visualiza, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Y aléjate de personas que no creen en ti. Aléjate, nada más, Virgo. Todo el mundo mete su cuchara, todo el mundo opina, todo el mundo se cree perfecto, cariño. Que se ocupen de sus vidas y a ti que te dejen ser feliz, mi sacerdote.
Vamos a ver signos aparte de Libra, del colgado, cariño. Me sale Capricornio, me sale Escorpio, cierras con un Virgo, cariño. La suerte te va a acompañar. Iniciales. Vamos a ver mi sacerdote, mi sacerdotisa. Iniciales, cariño. Vamos a ver qué nos dice. La letra T y la letra F. Muy bien. Un mensaje del arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Virgo. Vamos a ver. Dice, cambie su modo de pensar. Escucha. Es importante seguir arraigado con tus ideas, con tus deseos, ¿no? Independientemente de la situación en la que se halle en este momento. Porque puede ser que en estos momentos tu mundo se derrumba, Virgo, y tú me dices, Richard, ya no voy a tener una oportunidad, ya no tengo suerte, mi vida es un infierno. No, no pienses así. Encuentre un punto de agarre para conectarse con la Madre Tierra y piense en él cada vez que le asalte un pensamiento negativo. Es importante desconectar, Virgo. Cuando tú estás con la cabeza caliente, cuando tú estás tenso, nervioso, nerviosa, no te quedes en casa. Y si tú me dices, Richard, no puedo salir, abre tu ventana, respira aire, entra en naturaleza, porque toda esa energía está en tu casa. Entonces, tienes que desconectar. Desconecta, olvídate de tus problemas al menos por unos minutos. ¿Sabes qué hacía yo, Virgo? Mira, yo vivo aquí lo que es en Barcelona, cerca de la playa, ¿vale? Entonces, aquí en Barcelona. Yo cuando llegué no encontraba trabajo porque había crisis, cariño. Lo que para mí es problema, ¿vale? Tú tienes otro tipo de problema, pero te voy a dar una pauta qué es lo que tienes que hacer. Entonces, cariño, me sentía desanimado, estresado, no sabía qué hacer. Agarraba, cariño, me iba a caminar toda la orilla de la playa. Caminaba, pensaba, reflexionaba y desconectaba, Virgo. Sentía una desconexión, como que entraba en contacto y todavía no estaba metido en lo que es en el tema de las energías. Y venía recargado, Virgo. No tenía quizás para comprarme un helado, es la verdad. Me tenía que pasar la saliva. Solo llevaba mi agüita y mi botellita. Pero me sentía bien, Virgo. Tú tienes que hacer esto. No es necesario tener dinero para que tú seas feliz. Desconecta, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Vamos a continuar. Vamos a ver, cariño, qué me quieren decir. El tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi sacerdote, mi sacerdotisa, tú has nacido para llegar lejos, pero ayuda. La carta del 8 de Pentáculos, la carta del juicio. ¿Estás pensando hablar con alguien o posiblemente decirle sus 4 verdades? Cariño, a veces, corazón, no vale gastar, como se dice, combustible en gallinazo, Virgo. Tú tienes ganas de escribir a una persona. Pero tú me dices, Richard, yo quiero escribir a esa persona porque quiero cerrar el ciclo ya. Para ti es importante decir lo que piensas. Si tú crees que esto te va a ayudar para cerrar el ciclo, hazlo. Hazlo, ¿vale? Si esto te va a ayudar, porque tenemos la carta del juicio. Pero si no, cariño, no te compliques, Virgo. Hay personas que no cambian. Hay personas que no maduran. Hay personas que no valoran, Virgo. Entonces, ¿por qué tú tienes que gastar energía en ellos? ¿Por qué? Pero si para ti es importante, lo haces. Si no, continúa con tu vida, Virgo. Continúa con tu vida, sacerdote, sacerdotisa. Tenemos lo que es la carta del 2 de espadas, la carta de la muerte, y tenemos lo que es la carta de la reina de pentáculos. Para un grupo de ustedes, Virgo, esto solamente es un pretexto, porque a lo mejor de repente, en algún rinconcito de tu corazón, tienes la esperanza de que esta persona reaccione y vuelva a lo que es a tu vida, Virgo. Para alguno de vosotros, ¿vale? Pero cierras con la carta de la reina de pentáculos. Posiblemente, cariño, puede ser que te lleves lo que es una decepción. Pero bueno, si tú quieres, hazlo, sacerdote, sacerdotisa, hazlo, ¿vale? Un mensaje de los ángeles del amor. Un mensaje de los ángeles del amor, Virgo. Dice, libérese. Es hora de retomar el control de tu vida, Virgo.
tienes que retomar, corazón. Libérate de personas negativas, libérate de esa persona que no te ayuda a avanzar, libérate de esa persona que no se ayuda, cariño, no se deja ayudar, porque tú tienes magia. Aquí hay lo que es un unicornio, pero estás atrapado en una cerca, cariño, que tranquilamente te levantas y lo superas. Te estás ahogando en un vaso de agua, Virgo. Tienes que soltar. Reconoce que hay algo negativo que tienes que cerrar un ciclo. Me dice, y como es los ángeles del amor, cariño, a lo mejor estás lidiando con una persona que no es buen elemento en estos momentos para tu vida. Vamos a ver las características, Virgo. Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Cuando te dice también libérate, Virgo, si tú en este momento no te sientes bien en un trabajo, en un proyecto, deja ese trabajo, cariño. Trabajo vas a encontrar, pero tu paz mental es importante. La carta del 7 de bastos. ¿Estás sintiendo una conexión muy fuerte con personas de elemento fuego o simplemente muchas personas se van a poner en contacto contigo, cariño, ¿vale? Sagitario, Aries, Leo o cualquier otro signo. La carta del 2 de bastos, hay una persona en la distancia que te extraña, que te piensa, mi querido Virgo. Pero esta persona, cariño, de repente entra lo que es a husmear en tus redes sociales o pregunta por ti, pero no hace nada más. Se queda estancado, Virgo. La carta de la justicia. Para muchos de vosotros posiblemente estás lidiando con una persona de elemento aire, especialmente lo que es un Libra. Puede ser que sea de piel blanca, piel trigueña, cabello negro, rasgos asiáticos, o de repente su trabajo está relacionado con la justicia. Una persona en la distancia que puede ser de piel blanca, ojitos rasgados o pequeños, cabello corto, castaño, rubio, natural o pintado también, Virgo. Su trabajo puede estar relacionado también con las leyes o de repente con el mantenimiento o trabaja lo que es en hoteles o oficinas, Virgo. Mantenimiento puede ser también, yo que sé, electricista, un lampista, etcétera, etcétera. Te quiero, mi sacerdote. Un besote, Virgo. Te recomiendo, Virgo, que hagas filtros en tu vida. No porque tú estés rodeado de tantas personas quiere decir que seas feliz. A veces estamos rodeados de tantas personas y nos sentimos solos, cariño. Te quiero. Hasta la vista, mi sacerdote y mi sacerdotisa.